voy a dar una introducción de algo que ya hablamos, pero es importante para poder entender esta palabra. Así es de que iniciamos. El Señor Jesucristo había estado por 3 años con sus discípulos, pero llegó el momento donde el Señor Jesucristo les dice que los va a dejar solos. Claro que se pusieron tristes, ¿no? Claro que se sintieron sorprendidos. Pero el Señor Jesús aún así les dice que se va a ir, pero que va a ser muy bueno que Él se vaya, porque lo que va a venir va a ser mejor. Y Él dice que es el Espíritu Santo el que va a venir a hacer la obra en ellos. Y les dice, les conviene. Y sabes, el Señor Jesús tenía razón. Nos conviene la presencia del Espíritu Santo. Amén. Nos conviene que el Espíritu Santo esté entre nosotros por siempre. Pero más que eso, nos conviene que el Espíritu Santo esté en nosotros. Que Él venga a nuestra vida. Que Él venga a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo va a venir a morar en todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. El Señor Jesús, cuando estuvo en el mundo, para poder venir al mundo, Él tomó un cuerpo humano. Pues también el Espíritu Santo necesita habitar en los cuerpos de aquellos que lo reciben. Viene a habitar en cada persona que está dispuesta a recibirlo y viene para manifestar su poder. Por eso, lo que el Señor Jesús dijo es muy importante. Él dijo que el Espíritu Santo debe de venir. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos la capacidad de conocer al Señor Jesús, de seguir al Señor Jesús. Porque es el Espíritu Santo el que nos lo muestra. Amén. Y dice el texto que Él vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Vino a convencernos de la condición en la que estamos. Nos convence de nuestro pecado, nos hace ver nuestra condición delante de Dios. El Espíritu Santo nos hace entender que delante de Dios somos culpables y que estamos en problemas. Y el Espíritu Santo hace esto para que nosotros podamos entender que necesitamos la ayuda de Jesús, que podamos venir a Jesús y recibirlo como nuestro Salvador. El Señor Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabes, algo que hace la convicción de pecado es que el Espíritu Santo, cuando te convence de que tú eres un pecador, el Espíritu Santo también te hace ver la necesidad del Salvador. Y sabes, eso te lleva al arrepentimiento. O sea que el Espíritu Santo vino a mostrarnos nuestra condición para al mismo tiempo enseñarnos la gracia de Dios. Somos pecadores, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hasta que el Espíritu Santo no te convenza de tu pecado, tú no vas a sentir la necesidad de venir a Jesús. Es el pecado el que nos condena. Y dice la palabra que el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Juan 3:18 lo dice, vamos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos los que no creen en Jesús son condenados, dice la palabra. ¿Y condenados por qué?
porque no han aceptado la obra de amor y misericordia que Dios ha puesto en su Hijo. Si una persona no entiende que el Señor Jesucristo ha venido para morir en la cruz por nuestro pecado, si una persona no cree en la obra del Señor Jesucristo, esa persona se va a perder por la eternidad. ¿Por qué? Porque no ha creído. Y es la única manera. No hay otra manera. Es la única manera para recibir la vida eterna. Entonces, dice el texto que por no creer en Jesús, las personas se están condenando a sí mismas. Dice el verso de Juan 16:9, dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El que no cree en Jesús siente que no lo necesita. Y sabes, cuando una persona siente que no necesita a Jesús, está rechazando la obra de Dios. Por eso se condena. Ya no hay otra manera. La cruz es el único camino, es el único medio que Dios puso para que podamos ser salvos. Así que cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, entonces también nos convence de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él nos hace ver hacia la cruz. Él nos hace voltear hacia la cruz y ver al Señor Jesucristo. Necesitamos la revelación de la cruz para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Nadie puede entender lo que sucedió ahí en la cruz si el Espíritu Santo no lo trae y se lo muestra. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando viene a una persona es tratar con su pecado. Creer en Cristo es entender que estamos perdidos, que no hay otra manera para ser salvos, que estamos condenados. Creer en Cristo es entender que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a convencernos de esto. Viene a hacernos entender que lo necesitamos para no tener que pagar nosotros por nuestros pecados. Necesitamos a Jesús para que Él pague por nosotros. Si tú estás ante un jurado, al jurado no le va a importar tus argumentos. El jurado te va a condenar y te va a declarar culpable. Aún siendo inocente, el jurado tiene la capacidad para condenarte. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Te convence de tal manera que eres tú tu propio jurado. Eres tú el que se convence de su pecado, de su culpa. Eres tú el que dices: estoy perdido, yo merezco la muerte. Y cuando estás en esa condición, entonces puedes tomar la decisión de clamarle a Jesús, de venir a Él y de aceptarlo. Es allí cuando el Espíritu Santo te abre los ojos y te hace entender que le fallaste a Dios. Y dice el texto también que nos convence de justicia. ¿Sabes por qué es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de justicia? Porque nos sentimos buenos. Cuando nosotros nos consideramos buenos, perfectos, que por nuestras obras nosotros podemos alcanzar el cielo, entonces viene el Espíritu Santo para hacernos ver la realidad. Y entonces Él nos convence primero de que no somos buenos, que somos malos.
y que el único que es bueno es el Señor Jesucristo. Él nos convence de la justicia de Jesús, que Él es el único bueno. Decía yo que cuando el Señor Jesús vino al mundo, ¿verdad? Toda la gente lo trataron mal. Decían que Él era un mentiroso, que Él engañaba a las personas, que todo lo que Él hacía, lo hacía porque tenía pacto con el diablo o que estaba endemoniado. Todas estas cosas decían de Jesús. Y luego lo toman y lo llevan a la cruz. Y ellos decían que Él se merecía todo ese castigo en la cruz. ¿Y sabes qué hoy viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Hoy el Espíritu Santo nos hace mirar a la cruz y nos hace entender. Nos convence de que en verdad Jesucristo era justo, era inocente, que Él no hizo nada para merecer ese castigo. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver que el Señor Jesucristo fue a la cruz por algo que Él no hizo. Poncio Pilato lo declaró inocente, él dijo que Él era justo. Es el Espíritu Santo el que ahora nos dice que Jesucristo es el único bueno y es el único que es justo. Y al ponernos a Jesús en la cruz como el único bueno y el único justo, el Espíritu Santo nos hace ver nuestra realidad, que no somos buenos, que no somos justos, que nosotros sí merecemos el castigo que llevó el Señor Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia, el Espíritu Santo nos está haciendo ver que ese lugar en la cruz es nuestro lugar y que el Señor Jesucristo fue para cubrir con su justicia nuestra injusticia. ¿Lo entendiste? Pero sabes, solo los que han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio pueden mirar a la cruz y entender lo que sucedió allí. Solo cuando el Espíritu Santo lo revela. Entonces el Espíritu Santo primero te hace ver tu condición como pecador para que luego puedas ver la misericordia de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz, que Jesús pagó por nuestros pecados sin merecerlo. Si tú no puedes creer en la justicia de Jesús, es decir, si tú no puedes creer que Jesús es justo, nunca tendrás su justicia. No serás salvo. Por eso el Espíritu Santo viene a mostrarnos que hay salvación para el pecador por la justicia de Cristo, por su gracia y no por lo que nosotros hagamos. La justicia humana te dice que tú puedes ir al cielo por tus méritos, por tus obras. Pero la justicia divina dice que no, que tú no puedes ir al cielo, que tú eres un pecador y tú mereces la muerte. La justicia divina dice que el único justo es Jesucristo y que solo a través de Jesucristo y por la fe en Jesucristo podemos alcanzar la justicia de Dios para ir al cielo. Él nos hace ver que nada de lo que podamos hacer será suficiente para justificarnos ante Dios. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para el perdón de nuestros pecados más que recibir al Señor Jesucristo, aceptar la obra que Él hizo en la cruz. Por eso necesitamos ser convencidos no solo de pecado, sino también de justicia.
porque la justicia de Dios se cumple a través del sacrificio de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego yo le pregunto a algunas personas, oye, si tú te mueres, ¿qué vas a hacer para que te dejen entrar al cielo? Aquí está la respuesta. Solo tienes que decirlo. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Jesucristo no pecó. Yo sí pequé. Yo sí. Pero Dios lo puso en la cruz para que yo tome la decisión de poner mi pecado en él. Y así, delante de Dios, yo pueda ser justo como Jesús por ese sacrificio. Entonces, cuando nosotros reconocemos todo nuestro pecado, todos nuestros errores, estamos arrepentidos. Y Dios te dice, mira la cruz. El Espíritu Santo en ese momento te va a convencer de algo. Te va a hacer ver y entender la obra de Cristo. Y te dice, mira la cruz. Y cuando miras a Jesús, ¿sabes lo que vas a ver? Se usaba que cuando crucificaban a una persona le ponían un letrero. ¿Y sabes qué decía ese letrero? La causa por la que moría esa persona o ese delincuente. Tú podías decir a alguien, oye, ¿y a por qué lo crucificaron? Te iba a decir, ¿que no estás viendo el letrero? Dice que es un ladrón. Por ladrón lo están crucificando. Luego crucificaban a otro. ¿Y ese por qué lo crucificaron? Por asesino. Por esto o por lo otro. Pero cada persona que moría en la cruz tenía un letrero donde se indicaba su pecado. Pero ¿sabes una cosa? A Jesús no le pudieron poner un letrero con la causa por la cual Él fue crucificado. Entonces, como no encontraron qué poner, dijeron, pues ¿qué ponemos? Este dice que es rey. Pues vamos a ponerle rey de los judíos. Cuando Dios te dice a ti, mira a la cruz, y tú volteas y ves a la cruz, ¿sabes qué dice el letrero que tú estás viendo? Tu pecado. Ese letrero sí tiene nombre. Eres tú. Es como Dios te está juzgando a ti a través de Jesús. Y ahí dice, por adúltero, por ladrón, por mentiroso, por rencoroso, por no perdonar. Y vamos a poner todos los, no, nos faltarían maderitas ahí para ponerle tanto pecado. Y sabes, cuando tú miras a la cruz, miras el letrero, miras a Jesús. Y entonces el Espíritu Santo te hace ver que ese era tu lugar, que tú merecías estar en la cruz, no Jesús. El Espíritu Santo te hace ver que lo que hicieron con Jesús fue una masacre. Que se ensañaron con Jesús por algo que Él no hizo. Pero tú sí te lo merecías. Pero el amor de Dios y la gracia de Dios te está justificando en ese momento. Ahora Dios está haciendo una obra para que tú puedas ser su hija o su hijo. Gloria a Dios, amén.
Así es como entendemos que Jesucristo es nuestra justicia. Porque Él pagó. Él pagó. Y ahora vamos a la última parte de nuestro tema. Dice que el Espíritu Santo no solamente nos convence de la gravedad de nuestro pecado, sino que nos convence también de la misericordia de Dios al mostrarnos la justicia de Cristo en la cruz. Pero también dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él nos hace ver el juicio que se llevó a cabo en la cruz de Cristo. Dice que Satanás ya fue juzgado, fue vencido en la cruz. El príncipe de este mundo ha sido ya. No será, no va a ser, ya fue juzgado, fue vencido. Juan 12:31, ¿qué dice? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús venció a Satanás en la cruz, pero el mundo todavía no puede creer eso. El mundo no puede creerlo. Por eso es necesario que venga el Espíritu Santo a convencernos. La gente todavía está pensando, ¿quién irá a ganar? ¿El diablo o Dios? La gente todavía está pensando que son dos fuerzas iguales, que Satanás tiene un poder similar al de Dios. ¿Quién irá a ganar? La gente todavía está pensando, cuando mira a Jesús en la cruz, todavía están pensando que Satanás lo venció, lo derrotó. Y algunos hasta tienen compasión de Jesús y dicen, pobrecito de Jesús, mira cómo quedó en la cruz. Pero quiero decirte que lo que las personas están viendo en realidad no es una derrota de Jesús. Y Jesús no necesita tu compasión. Lo que pasó en la cruz es la más grande victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Todavía hay algunos que sienten lástima por lo que ven en la cruz. Y sabes, es importante, es necesario que el Espíritu Santo venga a convencernos que lo que sucedió allí no es una derrota de Jesús. Es la más grande victoria que Él logró sobre nuestro pecado. La gente puede ver a Cristo vencido en la cruz, sufriendo. Pero la gente no entiende que lo que está sucediendo fue por nosotros y que en realidad Cristo venció. Está como victorioso en la cruz. Cada vez que mires a la cruz de Cristo, debes de ver la victoria de Jesús sobre tu pecado. Amén. Así es de que esa es la realidad. Y solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Y sabes, el Padre se agradó de lo que hizo. Miró a su Hijo en victoria. ¿Por qué te lo digo? Porque lo resucitó. Y sabes, con su resurrección, Él nos dio la victoria a nosotros sobre la muerte. ¡Gloria a Dios!
La gente todavía cree que Satanás se va a salir con la suya, pero fue vencido. Satanás fue vencido porque el amor es más grande que el odio. Jesús lo venció porque la verdad es más grande que la mentira. Lo venció porque la santidad es más grande que el pecado. Satanás fue vencido y necesitamos entender que en la cruz Cristo nos ha dado la victoria. Tú puedes ver a Jesús masacrado en la cruz, pero Dios no está viendo eso. Él está viendo a su Hijo vencer el pecado. Para eso fue la cruz, para eso padeció, para eso sufrió, para que tú y yo no tuviéramos que pagar. Entonces el Espíritu Santo a eso viene, a convencernos de lo que sucedió en la cruz, a darnos la certeza, la seguridad de que esa obra en la cruz fue por nosotros. Y cuando tú entiendes esto, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, tú empiezas a ver a Jesús con otros ojos. Jesús cambia totalmente tu panorama. Ahora entiendes quién es Jesús. Y el Espíritu Santo te va a mostrar a Jesús como un ser maravilloso, glorioso, perfecto y lleno de gracia y misericordia. Es hermosa la convicción del Espíritu Santo. Jesús estaba en la cruz conquistando esa victoria por nosotros. Pero, ¿sabes que el mundo no lo ve? El mundo no puede ver lo que sucedió en la cruz, ni podrá verlo hasta que el Espíritu Santo no le convenza. Pero ¿sabes por qué el mundo no lo puede ver? Porque el diablo los ha cegado. Porque el diablo tiene cegado el entendimiento de las personas. Jamás van a poder entender lo que sucedió en la cruz hasta que no venga el Espíritu Santo a revelarlo. ¿Lo dije bien? Es Él el que trae la verdad. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando se sentenciaba a una persona, se hacía un acta con los decretos, es decir, con los pecados que esa persona había cometido. Cuando lo llevaban a la cruz, ahí le clavaban ese papelito. Y ahí estaba su sentencia. Ahí se decía por qué. Pero sabes, Jesús tomó esa acta de los decretos para llevarla a Él. Eso es lo que dice el texto. Verso 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Contéstame la pregunta. ¿Quién fue derrotado en la cruz? Jesús venció al diablo para darte a ti esa victoria. Y dice que Jesús anuló el acta que había sobre nosotros. La palabra dice que Satanás es el acusador. Satanás lleva bien las cuentas de tu pecado. Ay, una mentirita. Ay, miró algo que no debía. Y dijo algo que está muy grave. Cuando se lo diga a Dios, con esto me lo echa para el infierno. Mira lo que hizo. Y Satanás es el acusador y él está allí apuntando todos tus pecados. A ti ya se te olvidaron. Hay pecados que ya se te olvidaron, pero al diablo no. Él los tiene bien apuntaditos. Bien apuntaditos. Y sabes, dice que despojó a los principados, sabes, les arrebató
el acta de los decretos. Son pecados que están allí, que solamente por la sangre de Cristo serán anulados. El peor de los pecados será perdonado por la sangre de Cristo. Así es de que el pecador solo tiene que ser convencido de que es pecador y arrepentirse. Vamos a Hebreos 2:14, nos habla algo más. Nos dice en qué consistió la victoria de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Sabes que el diablo usa la muerte para atemorizar a las personas, para esclavizarlas? ¿Sabes a qué es a lo que más le tiene temor el ser humano? A la muerte. A la muerte. Por eso, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, lo primero que el Señor hace es quitarnos el temor a la muerte. Los hijos de Dios no tienen temor a la muerte porque Cristo la venció. Jesús murió en la cruz y a los 3 días resucitó, se levantó de los muertos. Y si Jesús venció a la muerte, ¿de qué vamos a temer? Cuando un cristiano pierde el temor a la muerte, entonces empieza a vivir como cristiano. Entonces empieza a vivir para Cristo. No puede haber conversión si el Espíritu Santo no te convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque la conversión la produce el Espíritu Santo y para hacerlo usa estas 3 cosas. Amén. Jesús venció al diablo. Él será encerrado en la cárcel, que se llama el lago de fuego. Y Dios no preparó este lugar para ti. No, fue para el diablo. Pero si tú no te arrepientes, entonces irás ahí. Pero ese lugar Dios no lo preparó para ti, porque Dios quiere que te arrepientas y que te salves. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere ese destino para ti. Dios envió a su Hijo para llevarte al cielo, a la eternidad. El infierno no es un invento de Dios para el hombre. Pero aún así, Jesús predicó del infierno más que de otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo nos va a hacer ver que hay un juicio, no solo para Satanás, hay un juicio para todos aquellos que no creen en el Señor, que rechazan su amor y su misericordia. Imagina que un hombre va al doctor. Después de hacer su diagnóstico, el doctor le da una noticia terrible. Le dice: de acuerdo a lo que veo aquí, usted va a morir. Usted tiene una enfermedad, no puede librarse, va a morir. El hombre se desespera, llorando le dice al médico: pero doctor, yo no me quiero morir. Tengo muchas cosas por hacer, quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis nietos. Hay muchas cosas que yo quiero hacer, no me quiero morir.
dígame, doctor, ¿hay algo que se pueda hacer? Y el doctor le dice, mire, hay una vacuna que es experimental, es nueva, es muy cara, no creo que usted pueda pagar por ella. No importa, doctor, me desharé de lo que tenga, conseguiré prestado, pediré aquí, pediré allá, venderé esto y venderé lo otro, pero vamos, hágame ese favor, consígame esa vacuna. Y el doctor le dice, bueno, vamos a intentar, deje ver qué puedo hacer. Se va el doctor y se lleva los ahorros de este hombre, va a pagar por la vacuna. Pasaron unas semanas y el doctor no viene. El hombre está preocupado, pero cuando ve venir al doctor, el doctor viene todo golpeado, viene sangrado. Y sorprendido le dice, ¿qué le pasó, doctor? ¿Qué le sucedió? Mire cómo viene. Y el doctor le cuenta, mira, tuve que deshacerme yo también de mis cosas, porque con lo que tú me diste, no ajusté a pagar tu vacuna. Vendí mi consultorio, vendí todo lo que tenía y me fui a traer tu vacuna. Cuando venía en el camino, yo venía con mi hijo. Mi hijo me acompañó a conseguir la vacuna, pero en el camino unos delincuentes nos asaltaron, nos golpearon. Entonces yo tomé la vacuna y se la inyecté a mi hijo para poderla proteger. Ahora voy a sacarle la sangre a mi hijo para recuperar el virus y poder inyectarte la vacuna que te va a salvar. Dime esto, ¿no te parece absurda esta historia? ¿Qué crees que va a decir? Seguramente le va a decir, no, doctor, usted está loco, usted me está haciendo un cuento. ¿Qué hizo con mi dinero? Usted se llevó mi dinero, me está estafando, es mentira. ¿Cómo usted piensa que yo voy a creer eso? ¿Acaso cree que voy a permitir que usted me dé el antídoto que puso en la sangre de su hijo? Usted me quiere matar, eso es mentira. Eso hizo el Señor por nosotros. En su sangre está el antídoto para tu pecado. Hoy tú puedes venir a Jesús y decirle, Señor, envía a tu Espíritu Santo. Lo necesito. Que tu Espíritu Santo me revele tu obra maravillosa de misericordia en la cruz. Sí, Señor, cúbreme con tu sangre y yo seré sanado de esta enfermedad que se llama pecado. Ven a Jesús y ríndete a Él. Y que el Espíritu Santo hoy venga a tu vida y te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que el Señor te bendiga.